Saludos, buenos días a todos. Bueno, buenos días porque estamos haciendo esta grabación hoy por la mañana. Eh, Esta es la continuación de un video que ya habíamos compartido en nuestras redes relativo a los procesos de construcción de una propuesta, una visión ampliada obviamente de cómo mejorar el tratamiento de los aprendizajes esperados. Este es un trabajo del colectivo docente de la zona 42. Es un trabajo que también hemos estado compartiendo en Consejo Técnico de Sector, pero es una actividad en forma diseñada, proyectada por los docentes y el equipo de supervisión de la zona 42. Vamos a compartir el día de hoy el proceso de la asignatura de español. Como explicábamos en un video anterior, en estos videos lo que hacemos es presentar el proceso de la evaluación diagnóstica de Mejoredu como un ejemplo de las evaluaciones externas y cómo estos datos y esta información que tiene un sentido de diagnóstico, pero que es un diagnóstico ya contemplado como un diagnóstico permanente, cómo utilizamos esta información considerando diversas líneas de acción en los centros escolares de telesecundaria en cuanto a gestión pedagógica y cómo logramos darle sentido a todas estas acciones y articularlas en un solo sentido. Bien, eh, hoy quiero iniciar con unas ideas muy importantes que compartíamos cuando trabajamos el caso de qué hacemos en la asignatura de matemáticas. Eh, y hoy quiero iniciar con estas ideas muy importantes eh, para observar que el proceso de sistematizar, de identificar prioridades a través de una evaluación externa no es más que un proceso, un complemento, ¿verdad?, de algo mucho más complejo y mucho más trascendente. La realidad es que al final de cuentas cuando revisamos los indicadores educativos, en este caso de la evaluación diagnóstica Mejoredo, pues sencillamente nos damos cuenta que para que un contenido, un aprendizaje tenga sentido, trascienda, realmente no sean estos casos de secuencias de actividades didácticas que difícilmente generan un interés en el alumno y que también la transferencia de ese conocimiento a su entorno inmediato, pues es difícil. Entonces, una idea importante para afinar estos procesos en la escuela, pues es que lo que compartimos como docentes sea algo que nosotros ya poseemos, ya tenemos. En el caso de esta ocasión que estamos hablando de la asignatura de español, pues la lectura es un proceso que nosotros como docentes debemos de disfrutar y ofrecemos textos, ofrecemos análisis de textos que a nosotros mismos nos han impactado. Entonces, por eso esta idea tan importante. No podemos ofrecer lo que no tenemos. Y que es un proceso que está en continuo cambio. Entonces, a veces cuando como docentes compartimos una forma diferente, un texto diferente, un motivo diferente para desarrollar el análisis de un tipo de texto, por ejemplo, y encontramos una forma de relacionarlo aún mucho mejor con el día a día de un alumno, pues entonces estamos aprendiendo y esta idea de que no hay mejor manera de enseñar que aprendiendo un tema, pues es una idea que si bien es un principio muy importante de la relación tutora, la realidad es que es un principio universal, diría yo, del proceso de aprender. Entonces, hay una coincidencia muy importante y este es un punto central del ejercicio que estamos compartiendo hoy. Y pues bueno, estas consideraciones de reflexionar sobre cómo estamos trabajando un contenido y especialmente uno que nos duele, uno que no ha salido muy bien en las evaluaciones externas, nos ayuda mucho a entender qué podemos hacer para realmente darle sentido, no nada más para nosotros, sino también en un proceso de enseñanza y aprendizaje.
Hoy queremos, antes de compartir un ejemplo de cómo en el caso del microtaller para uso pedagógico de resultados de evaluación diagnóstica que realizamos en la zona escolar 042 de aquí de Río Verde, San Luis Potosí, quisiéramos compartir este pequeño flujograma donde se da un panorama muy rápido y es una ruta metodológica de cómo utilizamos esta información para poder construir procesos de atención a un contenido. Y pues digamos que es como un prontuario, ¿verdad? Un manual sin que suene a receta de pautas para poder ir más allá de nada más sistematizar resultados, sino reflexionar sobre cómo los abordamos y a partir de esas dificultades que vemos también generar un proceso de atención que esté centrado en este caso, también atendiendo a un principio importante de la relación tutora, pero en general un principio básico de educación, el diálogo. Que nuestro diálogo sea mucho más dirigido a aquellas dificultades que la misma información de una evaluación, de un diagnóstico, pues nos está diciendo, que sea un proceso dirigido. Tiende a veces a ser un proceso un poquito golpeado, sujeto a la improvisación, no como algo negativo, sino como un proceso en construcción. Pero sí es importante que tengamos pautas. Entonces, partimos, como pueden ver aquí en la lámina, pues la idea de esta lámina pues es que nos dé algunos elementos metodológicos, pasos, digamos, que son sugeridos, pero que en el ejercicio de este micro taller que realizamos en la zona, pues nos ha sido de mucha utilidad. Y también nos ha abierto nuevas líneas de acción. Lo primero es generar un mapeo de reactivos críticos con la salvedad, las limitaciones de una evaluación externa, en este caso la evaluación de Mejoredo, pues es información. Igual se hizo en su momento con Planea o Enlace o Talis o Scale. La evaluación que ustedes quieran considerar, incluso instrumentaciones muy específicas aplicadas por el docente. Aquí el punto es que registramos esos cuestionamientos, esos contenidos que tienen resultados más bajos y los sistematizamos de tal manera que tengan información curricular, o sea, qué contenido es, a qué grado corresponde, a qué asignatura. Hoy es importante ver la gradualidad del contenido. ¿Por qué? Porque gracias a que nuestros programas de educación básica están articulados, pues podemos seguir el antecedente de lo que se está evaluando hacia los grados anteriores. Y esto, a partir de lo que nos sucedió en pandemia, ha sido muy importante hacer ese ejercicio. ¿Por qué? Porque el alumno generalmente cuando no acierta un reactivo, pues es porque no tiene los conocimientos necesarios para resolverlo. Y entonces tenemos que regresar el cassette, digamos, para entender dónde y qué situaciones fueron las que no le permitieron desarrollar el reactivo. Igualmente, lo que hacemos posteriormente, pues es ir sistematizando y entonces ir ubicando en los materiales institucionales, llámese libro de texto, llámese ficheros. En el caso de nuestra zona, pues nosotros también nos centramos mucho en los libros de telesecundaria. Hemos descubierto que los libros también tienen esta gradualidad y que nos permite también ir rastreando los antecedentes, igualmente ubicando en secuencia y bloque. No para hacerlo de manera rígida, sino para también entender cómo se nos propone abordar el contenido y ver qué coincidencias o qué conexiones tiene con la argumentación del error en el reactivo. Esto de las argumentaciones es muy importante porque nos permite entender qué conceptos, qué formas de trabajar el contenido son las más adecuadas, qué dificultades, anticipar qué dificultades puede tener. Y también es una excelente razón para voltear a ver más nuestros libros del maestro, que en los ejercicios que hemos hecho encontramos que muchas situaciones están ya contenidas en orientaciones didácticas y que en realidad se trata de profundizar y de llevar a la aplicación las orientaciones que están tanto en los libros del maestro como
un recurso muy importante en telesecundaria, que son los videos del maestro. Obviamente todo esto manejado con un diálogo más cuidado con los alumnos, con un direccionamiento de las actividades no por realizarlas, sino porque hemos reflexionado y entendemos que eso es lo que el alumno requiere. Entonces este flujograma lo que nos dice es que pues tenemos que ser como más reflexivos a la hora de ir desarrollando la atención en un proceso de aprendizaje. Esto nos lleva incluso a hablar de un aprendizaje más personalizado, que también es una característica de diversas metodologías innovadoras desprendidas del gran cambio educativo. Yo a veces pienso que hasta una revolución educativa está gestándose a partir del- de- de lo que la educación tuvo que enfrentar a través de la pandemia. Y bueno, esto implica llegar incluso a revisar planes de clase o secuencias en el caso del material de telesecundaria. Porque este ejercicio que estamos realizando en el microtaller, pues tiene como principal eje de análisis el abordaje que tienen nuestros libros. Sí nos hace un poco más críticos porque a veces una situación de aprendizaje que está planteada en una secuencia puede o no ser la más adecuada para el entendimiento y para el contexto de un alumno. Pero finalmente este proceso pues nos lleva a reflexionar. Por eso decía yo que lo que compartimos pues no es un recetario, es un proceso de reflexión. Bueno, habiendo compartido un poco, ¿verdad?, de las puntualizaciones metodológicas y viendo que no se trata solamente de sistematizar resultados, vamos a presentar un ejemplo ahora de la asignatura de español. Un ejemplo de este proceso, ¿verdad? Al igual como lo hicimos con matemáticas. A nosotros el reactivo 26 fue recurrente en las tres escuelas de nuestra zona escolar. Nuestro supervisor, el maestro Leonides Granados Hernández, hacía presentaba este mapeo a nivel zona y se comparaba con los mapeos por centro escolar y pues obviamente hubo mucha coincidencia, por eso es que es el que presentamos. Ya habíamos hecho la observación de que toda esta información aparece en las tablas descriptivas, pero las podemos sacar de un programa. Porque también el ejercicio de ver los antecedentes para poder atender un rezago en un contenido, pues implica voltear a ver a los programas del nivel o del grado anterior. Y esto yo creo que también es muy bueno porque la articulación de la educación básica ha sido siempre un reto que es pasar del papel a pasar a la práctica. Y eso ha sido un reto que ya tiene por ahí, creo que desde los programas 2006 se hablaba de la articulación, y entonces estamos hablando de una buena cantidad de años que se trata de atender esto y que es la respuesta, pensamos todavía, a muchos problemas en educación que tenemos. No voy a profundizar en esta ocasión, solamente hacer ese énfasis de que es necesario saber el antecedente, saber que para poder yo presentar la revisión de un texto argumentativo hay procesos que el alumno debe de tener antes. Si no hay esos procesos antes, pues entonces detectar argumentaciones en un texto es muy difícil porque no hay ese soporte, ¿verdad? Entonces, si queremos trabajar textos argumentativos, tenemos que verificar que el proceso anterior, curricularmente hablando, y pues intelectualmente hablando, se dé. Si no, no hay manera, ¿verdad? Y eso es yo creo que una tendencia ya muy, muy, muy establecida. Creo que todos lo hemos descubierto, algunos más ahí con los chicos que se batalla y otros pues lo hemos escuchado de diversos investigadores y textos, ¿verdad? Bueno, el reactivo 26 es un texto que también es un texto. No voy a profundizar mucho porque la idea más que nada es ver la parte metodológica y algunas pautas, algunos descubrimientos, pero es un texto de carácter científico, de divulgación, que tiene varias preguntas que abundan sobre el contenido de este artículo, ¿verdad? Y el tema, pues, en términos generales, es científico. Y lo que se busca, pues, incluso, lo que se busca, pues, es lograr
que se genere una interpretación del texto y se detecten ideas, se detecten eh, opiniones o también argumentos que están sustentados con una información válida y confiable. Este proceso es muy importante porque hoy en la sociedad pues hay mucha información, hay mucha texto, mucho video que tenemos acceso, pero a veces se nos dificulta filtrar la información y darle el peso, el soporte, el sustento a lo que lo tiene y descartar aquella información que no tiene sustento. Esa es una habilidad que definitivamente este reactivo demuestra que sí andamos fallando. Igualmente, aquí lo que estamos haciendo es presentar el ejercicio que ya hemos estado realizando desde marzo y vean cómo hay escuelas que ya tienen un trabajo desarrollado. La maestra Laura detecta este reactivo como una debilidad en su grupo. Igualmente la maestra Violeta también aquí nos presenta como el reactivo 26 tiene esa debilidad y pues bueno, es consistente con una dificultad que en en la zona escolar. El maestro Santos Pedraza y el maestro Pedro Moreno Rojas también detectan el 26 en su escuela telesecundaria de Tomás González Landaverde. Igualmente la maestra Rocío Anaí en la localidad de Paso Real. Y el maestro José Antonio Gallardo Gámez y el maestro Omar Alejandro Martínez, pues en Huizachale detectan también la unidad de análisis y ahí está el reactivo 26 como una debilidad. Esto ya lo habíamos compartido. El ejercicio central es observar que el reactivo debe de ubicarse en bloques. Aquí en la lámina vemos solo el bloque 1, pero en el microtaller lo que hacemos es ver los 3 bloques para ir observando en qué momento, esto se hizo en marzo, todavía iba a entrar el bloque 3, entonces hubo oportunidad de ver en el bloque 3 cuándo se iba a ver o se podía ver este contenido, pero también si ya se había visto en bloques anteriores, porque recordemos que especialmente español y matemáticas, pues tienen una estructura modular y un eje o un ámbito lo vas viendo a lo largo de los trimestres. Por una parte es bueno, pero por otra parte quiere decir que el tema lo ves seccionado en cada bloque y eso tiene sus asegúnes. La ficha AFI también observamos que la ficha AFI, que como ya habíamos comentado, lo que busca es reforzar algún antecedente y la ficha se administra en el sentido de administrarla para poder reforzar aquello que el alumno tal vez carezca o no tenga bien cimentado para poder ver lo que corresponde al grado. Observamos que no todos los aprendizajes, en el caso de los libros de telesecundaria, no todos se logran cubrir. Y esto también puede obedecer a una evaluación también diagnóstica, ¿verdad? No todos los contenidos traen debilidades. Ahora, lo que encontramos con español es igualmente que la argumentación la argumentación que genera la evaluación diagnóstica de Mejoredo nos presenta 3 ideas básicas, las voy a comentar así rápido. Interpretar erróneamente el contenido del texto. Esto es que la integración de la información y las relaciones establecidas entre los diversos fragmentos del texto son incorrectas. No se logra saber qué es lo que está introduciendo la idea, qué es lo que da un dato, qué es lo que da una opinión, por ejemplo. Ese es un error común en este reactivo. Otra es solamente tomar ciertos fragmentos o los que están más a la vista y basar todo tu interpretación solo de los textos que están más a la vista, obviando algunos aspectos centrales o tesis o ideas que dan una conclusión, pero que a lo mejor no están a la vista. Y lo vemos porque incluso el, el formato de infografía que tiene el texto, que es muy común que la divulgación de ciencia venga en un formato más
gráfico más sintético, pero que se presta a eso, que si tiene una letra más grande, pues eso es lo que leemos, ¿no? Entonces eso es un error que también aquí sucede en el 26. Y lo otro es que también hay lecturas parciales, solo leemos la primera parte y no leemos, ahora sí que las letras chiquitas, o no leemos los gráficos. Por ejemplo, ahí viene un mapa, viene una ilustración de una abeja, eh, y ahí puede tener información relevante. Estos procesos que la argumentación comparte nos permiten entonces detectar que la secuencia 3, que habla de hacer una pequeña investigación, la secuencia 4, leer y comparar noticias, conectan. ¿Cómo sabemos? Pues porque las intencionalidades de las secuencias que están aquí a un lado perfectamente tienen relación con la argumentación del reactivo. Y vemos que el bloque 1 nos ofrece dos secuencias que son el antecedente, que dan las herramientas para poder paliar estos errores en la resolución del reactivo. Voy a leer las intencionalidades como para dar más claridad. La secuencia 3 dice promover que los estudiantes sigan un proceso de búsqueda de información sobre un tema para que puedan aplicar ese conocimiento a una asignatura o a otras. La secuencia ya da pautas y herramientas de análisis de texto muy puntuales que nos permiten pues, prácticamente evitar lo que dice la argumentación del reactivo. La secuencia 4 dice promover que los alumnos den seguimiento a una noticia. Es sobre una noticia, pero el fin dice es obtener herramientas para lectura crítica de medios. Estas herramientas igualmente vienen a tocar las debilidades que el reactivo 26 tiene. Y ya se consolida en el bloque 2 con elaborar fichas temáticas. La ficha temática es otra herramienta también muy importante, una de las más recurrentes, ¿verdad? Y finaliza con exponer un tema, que de hecho el aprendizaje esperado evaluado en el reactivo 26 es las capacidades de poder presentar una investigación, sin considerar que en este caso las fichas AFIS sí presentan dos fichas que pueden ayudar, parecidos pero no iguales, y una colección para recordar, a través de un aprendizaje fundamental imprescindible. Entonces, bueno, aquí ya vemos cómo la argumentación nuevamente se relaciona a partir de las dificultades, se relaciona directamente con los materiales institucionales. Y los AFI, en esta ocasión sí conectan, ¿verdad? Sí hay ahí material al cual podemos recurrir. Igualmente vemos que el reactivo 25 está relacionado. Incluso yo hacía la observación que la infografía da para varios reactivos y todos están alineados en la misma unidad de análisis. Entonces aquí cuando los maestros revisan, pues ven que hay una tendencia en todos los reactivos que están asociados. Difícilmente vamos a ver una tendencia. Si no resuelven el reactivo 25, pues el 26 por ende también tendrá dificultades. Será difícil que, que esté todo un grupo o toda una cantidad amplia de alumnos pueda resolverlos. Por otra parte, bueno, en marzo por ahí se hacía la evaluación de este proceso que estamos compartiendo, y por los mismos compañeros maestros hacían la observación que tenemos que llegar al análisis de los recursos y de los materiales que sirven para dirigir el proceso y ver qué tan puntuales son. Como en el ejercicio anterior en la asignatura de matemáticas, vemos cómo la argumentación del reactivo 26 se conecta directamente con los apartados que busco, qué vamos a hacer, cómo extender, y sobre las ideas de los alumnos de los libros, del libro del maestro, en el apartado de las secuencias que estamos relacionando a las debilidades de este reactivo. En la ocasión anterior sobre matemáticas, pues hablamos del apartado de las ideas de los alumnos, pero veamos ahora cómo el apartado que busco conecta perfectamente con este asunto de leer de manera aislada el texto, solo ciertos apartados, y no lograr conectar las ideas de cada párrafo o de cada apartado. ¿En qué busco? Dice, construir habilidades para lectura crítica de noticias, identificando las fuentes y reflexionando de la calidad de la información
También dar cuenta de los mecanismos que se emplean en medios de comunicación para dar relevancia a una noticia. Especialmente aquí el ejercicio es comparar textos, en este caso periodísticos o editoriales, para distinguir qué información es un argumento sustentado y cuál es solo una opinión que no tiene sustento. Entonces, esta secuencia 4 en el apartado que busco en el libro del maestro conecta perfectamente con la debilidad detectada en el 26. No vamos a revisar todos los puntos, pero aquí está una muestra. Podrán ver cómo las flechas relacionan otros apartados de los libros del maestro en diversas secuencias. Y pues es la respuesta de que al maestro se le ofrecen pautas de cómo resolver estas debilidades del reactivo 26 en nuestros propios libros del maestro, en las secuencias ya referidas. Lo que sí se debe de hacer nuevamente énfasis es que las secuencias están en bloques diferentes y tal vez algo que nos hacía la observación los compañeros maestros es que como un proceso de reforzamiento, por lo ideal sería ver las secuencias de manera alineada, temporalmente hablando, en lugar de esperarnos a llegar al bloque 3 para ver exponer un tema, o para ahí entonces ver que tenemos debilidades y hay que regresarnos. Entonces, esta parte del tiempo y la dosificación es algo que también hay que revisar. ¿Y por qué razón es importante recurrir a nuestros materiales? Porque aquí ya vienen los materiales, los recursos audiovisuales, informáticos, los videos de alumno, videos de maestro, interactivos, incluso otras URLs para investigación, y que las debilidades que detectamos según la argumentación del reactivo pues se encuentran en los antecedentes, porque también detectamos que el aprendizaje esperado como tal, valorado en el reactivo 26, está en la secuencia 10 en el bloque 3. Entonces, pues los antecedentes se encuentran en las secuencias anteriores. En la secuencia 3, por ejemplo, conecta perfectamente con el antecedente de la tabla descriptiva que está en quinto y sexto de primaria. Y pues bueno, esto es solamente un ejemplo. ¿Qué otras implicaciones habría para utilizar la información de la evaluación diagnóstica como una forma de mejorar cómo estamos tratando un contenido, reflexionar sobre cómo usamos el diálogo, cómo manejamos las dificultades, a qué recurrimos y cómo lo utilizamos?